Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de su programa y por supuesto también por estar con nosotros desde muy tempranas horas de la mañana con nuestros noticieros. Gracias por sintonizarnos. Estamos desde luego siempre dispuestos a llevarles a ustedes los diferentes ángulos de la información y el análisis de los temas importantes del país. Esperamos que usted coloque a Dios en el centro de sus actividades y de esa manera pues pueda cumplir sus metas y objetivos. Un poco complicado de la garganta, también usted tenga muchísimo cuidado con estos cambios de clima y sobre todo con estos cambios climáticos y sobre todo también con estas lluvias. Así es que desde ya, bienvenidos a una edición más de Diálogo con Ernesto López. Esta mañana vamos a conversar precisamente sobre las últimas y marcadas diferencias que existen con respecto al interior del Partido Arena y sobre todo también con relación al tema que tiene que ver con el rumbo y el diálogo dentro del partido. Esta mañana me acompañan acá en nuestros estudios Michelle Linares, directora de Actas y Acuerdos del COENA, presidenta del Instituto Municipal de Juventud también de la Alcaldía de San Salvador. Gracias por acompañarnos, Michelle. Bienvenida. Buenos días, Ernesto. Para mí es un gusto poder estar contigo esta mañana y un saludo a quienes nos sintonizan. Así es. Quiero aprovechar también invitarlos a ustedes para que activen. En su momento se incorpora el alcalde Ernesto Mason para que también conozcamos desde su punto de vista cuáles serán los aspectos elementales de este análisis y este tema que vamos a tener. Aprovecho este momento también, me dicen que ya está acá, voy a aprovechar este momento para informarles a que me acompañen hoy a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Hoy a las 6 de la tarde, aprovecho a hacerles esta invitación. Vamos a conversar precisamente sobre este bloque legislativo contra la corrupción y en el contexto también de esta situación que se ha generado al interior de la Asamblea Legislativa. Estarán con nosotros Leonardo Bonilla, Juan José Martel y Milena Mayorga. Vamos a hablar acerca de ese bloque que se ha creado en la Asamblea Legislativa, así es que desde ya pues les invito a ustedes a que me acompañen. Será 6 de la tarde para que sintonicen en directo con Ernesto López Radio. Ya está con nosotros acá Ernesto Mason, alcalde de San Salvador, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Ernesto, por acompañarnos. Buenos días, Neto, un gusto estar acá. Un saludo a Michelle y a todos los televidentes de Canal 21. Bueno, recuerden @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen y puedan, desde luego, aportar al análisis que vamos a tener esta mañana acá con nuestros invitados. A ver, Ernesto, quizás comienzo contigo. Nosotros fuimos testigos obviamente, de lo que ha pasado, estas marcadas diferencias entre tú y el presidente del COENA. ¿Cuál es llamémosle, el estatus en el que se encuentra este análisis? Entiendo que iban a haber pláticas de por medio para poder bajarle un poco, digamos, al tono o la forma en cómo se estaba planteando el tema de lograr establecer una comunicación con el Ejecutivo a través de de otras personas y no necesariamente del presidente del COENA. Bueno, yo no llamaría marcadas diferencias. Yo creo que es una forma distinta de abordar los temas la que él tiene y un desafortunado comunicado que salió de parte del partido, que verdaderamente no emanó de parte del partido, sino de parte de un par de personas que tal vez mal aconsejaron a Gustavo López. Yo creo que de lo que se trata es, independientemente de quién lo haga o quién lo logre, de que haya diálogo, de que haya entendimiento, de que hayan consensos y acuerdos que el país necesita con muchísima urgencia. Creo que nunca vamos a salir adelante como país si se mantiene la confrontación estéril que ha prevalecido a lo largo de los últimos 20, 30 años en El Salvador. Pasamos de una guerra civil donde perdieron la vida decenas de miles de salvadoreños a una paz con mucha esperanza, a una democracia, pero ha sido una democracia extremadamente polarizante, una democracia
con discusiones y diferencias bastante estériles entre las diferentes fuerzas políticas y con muy poco diálogo, con muy pocos consensos y con muy pocos acuerdos de país. Y eso es en buena parte los problemas que estamos viviendo en este momento. Yo creo que hay que pasar de la democracia confrontativa y polarizante a una democracia de colaboración, de entendimiento, de diálogo y de consensos. Y ante una pregunta que me hicieron el pasado jueves mientras inaugurábamos el Centro de Alcance Libertad junto al embajador de los Estados Unidos, que sobre el desconocimiento que había hecho el presidente de la República a la dirigencia del COENA, aduciendo él por su cercanía con el frente, me dijeron, miren, lo que yo pueda ayudar y si mi partido me lo pide, estoy en la disposición de poder tender puentes. Eso fue todo lo que yo dije. Claro. Luego hablamos con Gustavo y me dijo, muchas gracias. Bueno, hasta ahí. Claro. Y me sorprendió el comunicado que luego supe que al menos 11 de los miembros del COENA no lo compartieron o no lo conocieron. Entre ellos Michelle, ¿verdad? Entiendo que tú también fijaste tu postura en Twitter y dijiste que no habías tenido conocimiento al respecto, Michelle, ¿cierto? Así es, el fin no era ni generar polémica ni nada por el estilo, simplemente desmarcarme de un comunicado que no comparto de ninguna manera su contenido, porque creo que mal haría el Partido Arena en desaprovechar los liderazgos reales que en realidad aportan al país y al Partido Arena. ¿Han tenido reuniones ustedes versando el tema, tocando ese tema como COENA? Platiqué con el presidente y le comenté mi descontento. Incluso antes de publicarlo yo expresé. ¿Tú sabías que se iba a comunicar, que se iba a publicar? No, ¿te sorprendió entonces? Yo me di cuenta mediante la cuenta de Twitter y expresé que no estaba de acuerdo y que no iba a formar parte de ese comunicado, y precisamente por eso me desmarqué, por el hecho de que se podía asumir que yo o que la mayoría de los miembros del COENA pues estaban de acuerdo, cuando en realidad no era mi postura. Entonces, de esta manera fue que yo le expresé mi descontento, luego platicamos y de verdad después de la plática espero que pues esto no vuelva a suceder, sino que practiquemos la democracia como partido que en realidad se ha dedicado todo este tiempo a defenderla. ¿Cómo se está tratando, y voy a hacer una combinación un poco de la visión que tiene Ernesto Mason como alcalde y sobre todo que ya la conocemos, a cómo se está manejando al interior del COENA esta situación? Es una elección, bueno, muchos dirigentes y compañeros de ustedes salieron al paso también respaldando indirecta o directamente la postura del presidente del COENA bajo el criterio de que ha sido electo precisamente por las bases del partido, ¿sí? Así es, sin embargo yo no fui la única que respaldó en este caso el liderazgo de nuestro alcalde Ernesto Mason. Varios diputados, varios alcaldes, varios liderazgos territoriales lo hicieron, porque precisamente debemos darle esa importancia, porque en nuestros alcaldes, en nuestros municipios es donde está la riqueza. Y repito, mal haría el partido en desaprovechar liderazgos que lo único que buscan es tender puentes entre el gobierno central y el partido, pues para mejorar nuestro país. A ver, Ernesto. Sí, mira, el partido tiene su liderazgo formal, que debe respetarse dentro de la institucionalidad del partido. Es un liderazgo que fue el resultado de elecciones internas democráticas, de acuerdo a los estatutos del partido, de acuerdo a la ley de los partidos políticos. Claro. Pero también hay diferentes liderazgos reales, no formales en el partido, que no forman parte de la dirigencia y que deben incidir en la toma de decisiones al interior del partido. Así como el partido le exige el diálogo al presidente de la República con el principal partido de oposición, que es Arena, que tiene 37 diputados en la Asamblea Legislativa, que tiene 139 alcaldes, y creo que debe ser un llamado que el presidente de la República también está obligado a atender. Así también debemos exigir al interior del partido que las decisiones se consensen, que las decisiones sean el resultado también de escuchar, de atender y conversar con los diferentes liderazgos internos del partido. Yo creo que la unidad no se logra descalificando personas, la unidad no se logra tampoco imponiendo posiciones. La unidad se logra escuchando, se logra dialogando y se logra consensuando. Y eso es algo que toda dirigencia del partido debe entender. No estamos en las dirigencias de hace 10, 20 años.
donde había una línea del partido y esa línea era acatada sumisamente por todos. Somos un partido democrático. Ha pasado a la democratización hacia adentro de los partidos políticos. ¿Consideras normal entonces esta situación de pensamiento, estas diferencias de marcadas posiciones? Yo creo que es normal dentro de un partido democrático. Tú eres el alcalde, lo decía ayer. Él como alcalde necesita del partido como el partido necesita del alcalde, decía anoche en una entrevista el presidente del COENA. Yo creo que sí, yo creo que debemos de trabajar juntos. Ahora mis posiciones como alcalde van a ser un tanto distintas a las posiciones de partido, porque yo soy el alcalde de todos los capitalinos, de los que votaron por mí, de los areneros y de los que no votaron por mí y de todos los partidos políticos. Y yo me estoy en la obligación de anteponer los intereses de la gente, los intereses de la ciudad a cualquier interés partidario. Claro. Y yo siempre lo he dicho, yo apoyé a esta dirigencia y cuenta con todo mi apoyo. Pero asimismo voy a disentir en las cosas que no comparto, y así he disentido en otras cosas que no les haya gustado, que he disentido, por ejemplo, cuando Arena se alía con el Frente para formar una comisión innecesaria. No la comparto, creo que fue un tremendo error y además se vio malísimo. Tampoco comparto la decisión de que Arena se alíe con el Frente para elegir un procurador para la defensa de los derechos humanos orgánico del FMLN. Y tampoco comparto de que se establezcan comunicados donde básicamente se nos descalifica, ¿verdad? Y que se tomen decisiones unilaterales dentro de un organismo colegiado como es el Consejo Ejecutivo Nacional. Ojalá que estos errores que se han cometido al inicio de esta gestión del nuevo COENA sirvan para corregirse y sirvan para cambiar la forma de hacer las cosas. Pensé que ibas a mencionar también este posible acuerdo que había para poder de alguna manera romper el protocolo de entendimiento y no otorgarle al PCN la presidencia como le corresponde en estos días, ¿no? Creo que fue otra... ¿También? ¿No compartes esa? ¿Debe del PCN tener la presidencia? Yo creo que si se modifica el protocolo de entendimiento debe ser con el consenso de todos los partidos políticos y mucho menos, no otra vez mediante... un acuerdo directo del FMLN y Arena. A mí no me gusta ver a mi partido aliado con el FMLN en cosas que no le traen nada bueno al país y en cosas que creo que van en contra de los acuerdos, de los entendimientos y del fortalecimiento institucional del país, como en el caso del procurador, por ejemplo. Bueno, de hecho, todo el tema, esto de lo cual a ti te incumbe, comenzó precisamente por ese tema en el cual el presidente denunciaba y reclamaba que mientras el país estaba en lluvia, recuerdo que había un pacto entre Arena y el FMLN negociando la elección del procurador, ¿no? Que todo comenzó ahí. Bueno, yo creo que esto comenzó antes, no comenzó con declaraciones del presidente. Yo creo que también se debe entender... Con las comisiones, decían de las comisiones. Sí, la comisión esa... especial para investigar al de integración social. Hay cosas muchísimo más importantes, como para formar una comisión para investigar declaraciones irresponsables de un funcionario de gobierno, pero que no ameritaba la formación de una comisión y todo dedicarle tanto tiempo y recursos a eso, cuando hay temas importantísimos que atender en la Asamblea Legislativa, como discutir el presupuesto, como la ley de descentralización, como la emergencia, por ejemplo, que hubo de las lluvias, autorizar y definir de dónde van a ir a parar los recursos que está solicitando el gobierno para la fase 2 del Plan Control Territorial, que quieras o no, para algunos está funcionando y hay que apoyarlo. También el tema de la emergencia de agua. Nosotros como alcaldía estamos coordinando esfuerzos con ANDA, estamos apoyando, estamos trabajando junto con el presidente de ANDA para poder atender con mejor eficacia esta situación de la escasez de agua mientras se hacen las reparaciones en las pavas, porque creemos que si nosotros hacemos nuestros esfuerzos aislados como municipalidad y ANDA hace sus esfuerzos aislados en el municipio como institución y no lo hacemos en conjunto, pues no va a tener los mismos resultados que si lo unimos esfuerzos. Ahora, si me voy a llevar las críticas de algunos por apoyar al gobierno y por apoyar al presidente en aquellas cosas que sean beneficiosas para la gente, beneficiosas para el país
y para nuestra ciudad, pues voy a seguir recibiendo críticas de gente que está acostumbrada a la política de antes, a la política tradicional, a esa política de la confrontación, a esa política que si venía una buena idea de un partido que es adversario, yo la voy a bloquear, aunque fuera buena, aunque fuera beneficiosa para la gente. Eso no debe ser. Y eso no es lo que la gente necesita. La gente necesita que nos pongamos de acuerdo, que construyamos sobre las cosas que nos unen y que dejemos las cosas que nos dividen para discusiones después, pero que busquemos construir país, construir acuerdos y poner adelante a la gente, adelante al país, a cualquier interés personal o partidario que se tenga. Decía el presidente del COENA, lo que no queremos en el partido es gente sumisa al Ejecutivo. Y lo que no queremos también en el partido es gente sumisa a la dirigencia, aunque la dirigencia esté equivocada. Yo concuerdo con Gustavo en ese sentido, pero también le digo, en el partido ya no es un partido de gente sumisa a las líneas de una cúpula partidaria. Aquí la dirigencia tiene que escuchar, tiene que estar muchísimo más cercana a la base, muchísimo más cercana a la población. Escuchar a los de dentro del partido, pero también escuchar a los de afuera del partido. Y Arena debe cambiar. Si Arena no cambia, yo no creo que estén contentos con el 8 o 9% de simpatía partidaria que nos dan las encuestas en este momento. Eso es un llamado de atención de que Arena debe cambiar y debe cambiar urgentemente si quiere mantenerse vigente como una fuerza política importante en el país. Y ese es el llamado que yo le hago a la dirigencia del partido. Tenemos que cambiar, no podemos hacer las cosas como se hacían 20 años atrás. Si no, vamos a tender a desaparecer o a minimizarnos como fuerza política. Y yo no quiero eso para mi partido y estoy seguro que tampoco ellos lo quieren. Pero muchas veces es necesario tal vez ser un poco fuertes, ser un poco duros y ser un poco críticos para que las cosas cambien para bien. Ernesto, siempre he sido precursor de alguna manera de examinar los fenómenos, a lo mejor como el que estamos hablando, pero también viendo en su esencia qué se puede sacar a manera de propósito o de cambio, ¿no? ¿Tú crees que se pueden limar estas asperezas o no hay ningún problema así? Porque muchos creen que sí existe una fisura fuerte en este momento de lo que está pasando, ¿no? Pues yo esperaría que sí, ¿verdad? Yo esperaría que sí. Que cambie, que haya acercamiento con el presidente. ¿Tú te vas a reunir con Gustavo López? Pues es que platicamos... Luego de que salieron unos tweets sobre esas declaraciones ante las preguntas que me hicieron, platicamos y creí que todo había quedado aclarado. Michelle les pasó también el audio de las declaraciones donde pues no había ninguna mala intención. Claro, yo siempre dije, si el partido me lo pide, estoy a la orden. O sea, me queda claro que lo que te molesta a ti es el acercamiento con el FMLN. Y luego, eso me molesta y me molesta también ese comunicado donde salgan como, mire usted alcalde, dedíquese a lo suyo y deje de opinar en las cosas del partido. Como diciendo, no se ha metido. Básicamente así es el comunicado. Después supe que el comunicado, una persona de un periódico fue el que lo promovió dentro del partido y mucha gente ni lo conocía o no estaba de acuerdo de los que estaban ahí. Y me pareció muy lamentable, pues también cómo salió ese comunicado. Yo creo que también el COENA es un organismo colegiado, ¿verdad? Y creo que debería estar haciendo cosas mucho más importantes, como por ejemplo promover una reforma de estatutos eliminando esas prohibiciones absurdas que le impiden a los liderazgos reales más importantes del partido poder optar a cargos en la dirigencia. Debería estar promoviendo también hacia adentro reforma para que la comisión política del partido, que es elegida de dedo, sea electa de manera democrática. Debería estar mejorando las formas de comunicación al interior del partido. Debería de estar imponiendo las cosas en la Asamblea Legislativa y tratar de buscar los consensos también al interior del partido, porque así como se pide diálogo con el gobierno, se debe dar el diálogo al interior del partido. Y esperaría que estos desaciertos en este primer mes de la nueva dirigencia sirvan para corregir la forma de hacer las cosas, sirvan para ver para adelante y sirvan para impulsar la verdadera renovación que el partido necesita para poder mantenerse vigente y para poder volver a lo que Arena debe ser para este país. A ver, Michelle, este tema se está tocando o se ha tocado al interior del COENA, este acercamiento, esta comisión, la instauración de esta comisión con el FMLN, el posible cambio de lo que pudo haber sido el protocolo de la Asamblea Legislativa, la elección del procurador, que fueron los detonantes de todo esto. Es decir, y antes de entrar a esto, cuando yo me sumé a la dirigencia lo hice en gran manera porque vi la voluntad
de Gustavo López de hacer las cosas bien. Sin embargo, si nosotros vamos a liderar esta bandera de la renovación, lo vamos a hacer de la forma correcta, sin importar si muchas veces hay disenso, si muchas veces no se logra un consenso completamente necesario, pero siempre y cuando se discutan los temas. Mencionaste varios de ellos y muchas veces no estuve de acuerdo, es decir, manifesté no estoy de acuerdo con que nosotros nos veamos como un pacto FMLN Arena, a pesar de que en realidad debemos irnos renovando, debemos ir cambiando la forma de hacer política, pero sí fueron cosas que se discutieron, sí hubo un debate. Pero en el caso específico de Neto, cuando él lo que hizo fue tender estos puentes y nosotros hemos visto el resultado del éxito de su gestión. Yo como concejal dentro de la alcaldía he visto cómo Neto ha logrado trabajar de la mano con el gobierno, con las diferentes municipalidades, con los diferentes partidos de una forma sana. Fue donde decimos, este es el punto que no se debe permitir, que es cuando ya hay imposiciones, que es cuando ya se quita pues la verdadera renovación que especialmente nosotros los jóvenes necesitamos, porque es la nueva forma de hacer política y es el mensaje que la mayoría de jóvenes queremos escuchar, ya no más imposiciones, sino más democratización y por supuesto mayor renovación. A ver, pero también hay miembros del COENA que respaldan la postura o la posición del presidente del COENA, de la forma en cómo piensa afrontar precisamente estos temas de los que estamos hablando. Bueno, en una democracia nunca vamos a estar completamente de acuerdo. Lo importante es que tengamos la libertad de expresarlo y que no se nos imponga a nosotros respaldar una posición con la que no estamos de acuerdo, que fue lo que pasó en este caso hace unos días, que aparentaba que todos estábamos de acuerdo cuando en realidad no se había discutido. La elección del procurador, por ejemplo, no estaba de acuerdo el COENA, se dio cuenta el COENA de esa, digamos, de ese respaldo hacia una persona que se supone es vinculado al FMLN. Bueno, hay temas, como es un organismo colegiado, que en los que se dedican personas, por ejemplo, tenemos diputados dentro del COENA, que en realidad son las personas encargadas de llevar esta bandera pues de la parte legislativa. Habemos otras personas que estamos en el área municipal, como por ejemplo Milagro Navas o mi persona, que nos encargamos también de esta área. En ese caso, pues en mi parte tampoco lo compartía, pero ellos llegaron a ese acuerdo, al parecer dentro del COENA, que lo respaldaron de esta forma. Sin embargo, no significa que el 100% de los miembros lo respaldaran. Ahora bien, igual con el tema de la comisión, yo considero que fue completamente innecesaria. Los verdaderos problemas del partido deben ser la inseguridad, la economía, la falta de empleo, la pobreza, la falta de oportunidades. No venirnos a desgastar en discusiones estériles que no tienen sentido. ¿No debe de ser un presidente o un partido de choque con el Ejecutivo? No, porque ahorita lo que necesitamos es trabajar en equipo. Es la única forma en que El Salvador va a salir adelante, trabajando en equipo, sociedad civil, gobierno central, municipios, diferentes partidos políticos. Ya nosotros estamos cansados de la confrontación. Y este fue en parte, no sé si te recuerdas, de nuestro mensaje en la campaña interna que tuvimos. Ser un partido que no solamente iba a ser crítico, pero también propositivo. Eso no significa que vamos a decir a todos. Y claro, es el ejemplo de Neto, que no es que dice que sí a todo, sino que puede ser crítico, pero también puede ser propositivo al mismo tiempo. ¿Le das la razón al presidente Bukele de desconocer al presidente del COENA? No, porque existe una ley de partidos políticos que nos da un liderazgo formal y eso no le impide a él, muy por el contrario, yo creo que se deben entablar diálogos con también las autoridades formales, pero esto no debe ser excluyente con los líderes reales que tiene nuestro partido. Ernesto, en ese mismo sentido, ¿cómo asimilas tú entonces la postura del presidente Bukele? ¿Le das la razón para desconocer al presidente de tu partido? Es una posición muy de él. Yo creo que él debe respetar los liderazgos formales de Arena y de todos los partidos políticos. Pero eso no impide que él no pueda dialogar con otros liderazgos reales del partido. ¿Tú estás dispuesto? Y yo lo que ofrecí humildemente es, bueno, si el partido me necesita y si el partido me lo pide, no me estaba saltando ninguna tranca, pues con el mayor de los gustos yo podría ser un facilitador, porque con nosotros en San Salvador estamos trabajando muy bien con el gobierno. Y les ponía el ejemplo de la emergencia de agua con la gente de ANDA, y así el presidente de la República ya electo fue a apoyar nuestro proyecto del corredor urbano, en fin, temas como el del Parque Cuscatlán. En fin, son cosas que también
tal vez se facilita un poco porque el presidente de la República es el exalcalde de San Salvador. Y muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo son continuidad de algunas cosas que se iniciaron bajo su gestión. En fin, a mí me interesa que cambie la forma de hacer política, y si habrán momentos en que el partido tiene que ser confrontativo también, por ejemplo, como se fue con el gobierno anterior cuando quiso robarse las pensiones, o cuando quiso descabezar la Sala de lo Constitucional, o amarrar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En fin, en esas cosas, y si el gobierno de Nayib Bukele hace cosas de ese tipo, pues también Arena va a tener que salir a confrontar de una manera muy decidida también. Pero las cosas buenas, las cosas que benefician al país, debemos apoyarlas y debemos de procurar establecer los mecanismos de diálogo y de entendimiento. Y creo que también no es en público que se dan esas cosas, como mire, presidente, señale día y hora para juntarnos, sino que se deben buscar a través de diferentes canales y diferentes puentes. Y creo que debe haber voluntad de ambas partes. También debe haber voluntad del presidente Bukele de dialogar con la oposición. O sea, ¿no te consideras un funcionario sumiso al Ejecutivo, como él lo ha dejado entrever, de muchos aquellos que asumen posturas como las que tú me estás diciendo, de establecer comunicación, diálogo con el presidente Bukele? Si por hacer las cosas que al país le convienen y por apoyar las cosas que sean beneficiosas para el país y por anteponer los intereses de la gente a los intereses partidarios me pueden decir sumiso o traidor, pues estarían muy, muy equivocados. Y creo que la inmensa mayoría de la gente no compartiría esa posición, y sería una posición, digamos, de la política tradicional que los estaría dejando bastante desfasados, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me interesa es que cambiemos. Me interesa que corrijamos, me interesa que las cosas que Arena ha hecho mal en el pasado, y todavía tengo mucha esperanza y mucho optimismo con esta nueva dirigencia del partido, por gente como Michelle y otra gente joven que hay ahí, y también porque creo en la voluntad sincera de Gustavo. Creo que él debe alejarse de la gente que lo malaconseja o que lo ha malaconsejado eso te en estos primeros comentar. Días de esa gestión. Pero hay liderazgos dentro de tu partido muy fuertes, unos a favor y otros en contra de la forma en cómo se está fijando una postura con respecto a estos temas que hemos mencionado y respecto al Ejecutivo. ¿Qué piensas tú alrededor de todo esto? ¿O cómo de alguna manera se puede encontrar esa línea para evitar que sea divisoria y más que sea de unidad para el partido? Es que en un partido democrático siempre habrán diferentes posiciones y diferentes formas de abordar los diferentes temas y los diferentes problemas. Lo que debe haber es bastante comunicación interna, y así como se piden, y decía anteriormente, como se le pide diálogo y se le piden consensos al gobierno, así deberemos de predicar con el ejemplo, promoviendo el diálogo, mejorando la comunicación hacia dentro del partido. También en temas como el del procurador, el hecho de que 20 diputados propietarios de los 33 que votaron no hayan estado presentes, es una señal. Ahí hubo mucha imposición también. Son cosas que no se discutieron lo suficiente, y creo que son de las cosas que deben mejorarse a futuro. Mira, bueno, a propósito, te quiero expresar, y perdona que como el momento en el que entramos al aire y que entrabas y que no entrabas en el momento, quiero expresarte también el pésame por la familiar, ¿no? Muchas gracias. Que falleció, doña Olga García Prieto, ¿verdad? Era tu tía abuela. Era hermana de mi madre, pero sí. ella fue como una segunda madre para mí. Sí nos entristece a los que quedamos acá, pero nos alegra también por ella, que hoy está en gracia de Dios ahí en el cielo. Qué bueno escucharte eso, sí. Bueno, me voy a una pausa y regreso, desde luego un poco aterrizando en esta situación, la cual provoca pensar entonces que lo que haces esta mañana, Ernesto y Michelle, es exhortar precisamente a un cambio de postura y fijar un método de comunicación en beneficio del país, ¿cierto? Claro. Un poco en resumen esto. Voy a la pausa, no me cambies, 7:02. Gracias por estar con nosotros. Información de tráfico en segundos. En tu súper sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. Vámonos entonces a nuestro menú de cámaras ubicadas en San Salvador, para que usted tenga de primera mano
cómo está el tráfico en estas importantes arterias que están dentro de este portafolio de cobertura que tenemos gracias a Super Selectos, tu Super. A ver, vámonos entonces hasta El Salvador del Mundo. Sí, tenemos una carga bastante fuerte vehicular en lo que respecta a la conexión de las 4 arterias importantes que tenemos, que es la Roosevelt, que es la avenida Manuel Enrique Araujo, el caso del Paseo General Escalón y por supuesto también el sector de la Constitución. Sin embargo, ustedes pueden apreciar, existe circulación tranquila por el momento. Vámonos entonces ahora a revisar otras cámaras. Vámonos hasta el Boulevard del Ejército para que usted, si viene desde Soyapango hacia San Salvador, tome en consideración estas imágenes. Hoy es lunes, ¿verdad? Y la actividad se mantiene así, de esa manera, para que aprecie cómo está el tráfico, la carga vehicular a esta hora de la mañana. Vámonos entonces a un chequeo más y vamos a irnos entonces hasta el sector de el Pedregal. Vámonos al Pedregal porque veo ahí que tenemos carga vehicular muy fuerte en este importante sector de los centros comerciales. Así está, busque vías alternas. Tiene usted la Panamericana, tiene la Monseñor, que a lo mejor estén también sobrecargados a esta hora de la mañana. Así está el tráfico. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que en tu Super sabemos lo que buscas, por eso acá ahorras desde siempre, comprando los mejores productos a super precios. Ahorras comprando lo que más buscas, con ofertas que son irresistibles. Es que en tu Super ahorras siempre. Super Selectos, tu Super. En tu Super sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tu Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu Super. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales. Recuerde, vamos a hacer un análisis bien importante de la opinión que tienen 3 diputados con relación a cómo se está manejando la situación en la Asamblea Legislativa, las negociaciones, estos cambios. Estará con nosotros Juan José Martel, hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Estará Leonardo Boní, está también Milena Mayorga. Así es que no se lo pierda, hoy a las 6 de la tarde, sintonizar en directo con Ernesto López Radio en 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. También estamos en Facebook, transmitiendo en vivo desde la cabina, para que usted esté atento a ese análisis que vamos a tener hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. A ver, Ernesto, hay quienes en algún momento pudiesen estar queriendo afectar tu trabajo municipal con proyecciones a futuro, políticamente hablando. No me dentro cabe, del Partido Arena. no me cabe duda, Neto. Y eso es normal. También hay rivalidades internas dentro de un partido político. Y no me cabe duda que lo que pueda haber detrás de algunas de las actuaciones que hemos mencionado es gente que quiere afectar nuestra gestión, que quiere incluso afectar nuestra reelección, aún dentro del partido. Y yo lo he visto antes, Neto, cuando el Faro sacó una noticia tendenciosa con una grabación de una reunión que en nombre del partido hice con las pandillas en el 2014, antes de que me atacara cualquier adversario político, los primeros en atacarme, los primeros en querer destruirme fueron mis mismos hermanos areneros. Y mucha gente de esa sigue ahí queriendo entorpecer nuestra gestión. Las envidias son grandes. Quieren entorpecer nuestra gestión y no me cabe duda que parte de los consejos de esos malos y de la gente que está mal asesorando ahí venga por esa línea de querer afectar nuestra gestión, de querer afectar nuestra reelección, pero no les va a salir, pues gracias a Dios, cuando uno trabaja por la gente y poniendo antes los intereses de la gente y se están viendo los resultados, tenemos números muy favorables en el municipio de San Salvador. La gente está viendo un gran esfuerzo de todo un equipo que está
volcado a resolver los grandes problemas que tiene la capital y anteponiendo los intereses de la gente y de toda la gente, no solo de los areneros, a los intereses partidarios o a los intereses personales, eso se traduce en frutos y apoyos hacia nuestra gestión. ¿Es querer afectar tu trabajo municipal como alcalde o tu carrera política, porque eres un hombre que tienes también tu linaje y tienes precisamente tus potenciales hasta para poder llegar a ser presidente de la República? Mira, la carrera política me la han tratado de destruir en anteriores ocasiones y no han sido solamente gente como Mauricio Funes o gente del FMLN, sino gente de mi mismo partido. ¿Hay quinta ¿verdad? columna dentro del partido? ¿Existe una quinta columna, Michelle? Mira, con respecto a lo que estábamos hablando, yo creo que es tan simple como hacer un cruce de números. La gestión de Neto es respaldada no solo por los areneros, sino por todos los capitalinos. Entonces yo les digo a mi partido Arena que o cambiamos y nos renovamos o desaparecemos. Es la única manera de hacer las cosas bien. Es decir, que hayan personas que quieran bloquear el trabajo de Neto, no se puede. No se puede porque los capitalinos son quienes lo respaldan, sin importar su ideología, sin importar su partido político. Porque estamos trabajando al servicio de la gente, porque estamos realizando obras buenas y porque él ha demostrado pues, el liderazgo que tiene y lo importante que representa. Ahora bien, si a algunos no les gusta, pues ni modo, yo los invito a que se dediquen a trabajar y a que se dediquen a seguir el ejemplo de los liderazgos y de los funcionarios que sí están haciendo las cosas bien. Neto, insisto, mi pregunta, de alguna manera la alcaldía de San Salvador ha sido a lo largo de la historia como la puerta o la plataforma para poder lanzar una candidatura presidencial. Detrás de todo esto, y cuando tú me hablas de al interior de tu partido, no solo de afuera ha venido a querer destruir tu carrera política, significa que sí verdaderamente existen quintas columnas dentro del partido. Y un poco para aclarar, quintas columnas es aquellos actores que dividen y no están de alguna manera disfrazados dentro de un concepto supuestamente de unidad. Sí, y siempre han existido, no solo en Arena, en todos los partidos políticos. Siempre ha habido gente que antepone sus intereses personales o intereses de grupos de poder también. Hay mucha gente, especialmente en la política tradicional, que se metía a un partido político para promover los intereses de un grupo de poder. Y esa gente se alimenta de la confrontación estéril, se alimenta de la confrontación, de la división, de la falta de acuerdo, de la falta de consensos. Porque hay gente que lo que le interesa no es el bien del país, no es el bien de la gente, es el bien de su grupo que representan. Entonces, de lo que tenemos que pasar es que Arena pase a ser el partido que represente y que defienda a las grandes mayorías de salvadoreños y no a pequeños grupúsculos de poder que buscan nada más avanzar sus intereses. Creo que esa debería ser la nueva forma en que Arena debe de abordar los temas. Y los enemigos de Arena no son los adversarios políticos y mucho menos los adversarios internos dentro de un partido político. Nuestros enemigos deben ser los grandes problemas del país. La inseguridad, la falta de oportunidades, la corrupción, todas esas cosas que tienen estancado nuestro país y que los tienen desde mucho tiempo. Debemos de ver a nuestros adversarios políticos como potenciales aliados con los que podemos construir temas anteponiendo los intereses de la gente y los intereses del país y lograr los acuerdos que el país necesita. Sí, es cierto, hay cosas que nos dividen y que siempre nos van a dividir, pero hay muchas más cosas que creo que nos unen como salvadoreños, y esa debe ser la nueva filosofía en cómo debemos hacer política, y así debería ser también del gobierno y de todos los otros partidos políticos. Ojalá también el FMLN pase de ser una izquierda castrochavista, comunista, ortodoxa, a ser una izquierda moderna, democrática. Ojalá también veamos voluntad de parte del gobierno de Nayib Bukele también de buscar esos acercamientos, promover esos acercamientos y tratar de construir esos puentes que el país necesita y no solamente de estar queriendo imponer o de estarle queriendo exigir votos a los diputados. Creo que se necesita de ambas partes y de todos para que logremos construir esos consensos que nuestro país necesita. Igualmente, ¿aprecias esa situación en la fracción política? Esta semana pasada el presidente del COENA llegó a la Asamblea Legislativa, dio una conferencia de prensa también en la que, bueno, habló sobre el tema del agua
y un plan de contingencia demandado hacia el gobierno, por ejemplo, pero también se hablaron de otros temas de los que estamos hablando hoy en día. El abordaje nuestro ha sido distinto. El abordaje nuestro ha sido llamar al presidente de ANDA y decirle en qué podemos servirle. Son dos cosas diferentes. Una cosa es demandarle, que tiene a decirle, aquí estamos para ayudarle. Aquí estamos en la disposición de que trabajar juntos. Lo que necesite aquí en el municipio de San Salvador es mejor si lo hacemos juntos a que si ANDA hace sus esfuerzos por un lado y la alcaldía hace sus esfuerzos por el otro, o tratando de que fracase el plan de contingencia del gobierno para que el gobierno se vea mal. No, a nosotros nos interesa que funcione, porque si funciona a la gente le va a ir mejor y la gente va a sufrir menos con este desabastecimiento de agua. Lo mismo con la seguridad. Nuestro abordaje ha sido ponernos a la orden del ministro de Justicia y Seguridad Pública y decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar en el plan de control territorial como alcaldía? Y hemos estado coordinando esfuerzos y hemos estado logrando mucho éxito. Y a nosotros nos interesa que San Salvador sea una ciudad muchísimo más segura. ¿Quién se lleve los méritos? Pues que se lo lleve el gobierno si quiere, o que se lo lleve la alcaldía. No interesa quién se lleve los méritos si al final a la gente le va mejor. Entonces, yo creo que ese debería ser el abordaje. El abordaje, para mí, de la conferencia de prensa debería haber sido, bueno, Arena pone a las órdenes de a todos los alcaldes, a todos los diputados de las zonas afectadas para poder trabajar en conjunto para que la población no se vea afectada, o se vea afectada lo más poco posible. Michelle, ¿qué piensas del resto de estos dirigentes que también respaldan en algún momento las posturas del presidente del COENA? Yo respeto las diferencias de opinión y las diferencias de criterio y de pensamiento. Es decir, es normal pues que hayan apoyos para ese lado siempre y cuando no tengan una mala intención, que siempre y cuando no haya una intención detrás. Es decir, muchas veces lo que se trata de hacer es que se logre entender que debemos comunicar de forma propositiva. ¿Cuál ha sido nuestro error en el pasado? Tal vez Arena ha hecho muchas cosas buenas, ha tenido muchos aciertos, sin embargo no los ha sabido comunicar y eso nos ha pasado factura. Entonces no queremos que eso pase nuevamente. Entonces la única invitación es, seamos propositivos, trabajemos en equipo, dejemos la confrontación. Está bien señalar, está bien criticar, está bien, todo eso está bien. Sin embargo, cuando se trata de los problemas de la población, debemos ponernos en una postura de a disposición, porque es lo que la gente espera y es lo que la gente necesita. Entonces está bien que piensen diferente. Sin embargo, que sea por el beneficio de la gente, no por intereses personales como los que ya platicamos. ¿Niegas que haya división entonces en el COENA a partir de este tipo de posturas? Yo creo que estamos justo en el momento en el que podemos pues dialogar y podemos solventar eso y podemos llegar a un acuerdo. No considero que haya una división dentro del COENA, al final somos un equipo. Sin embargo, eso nos ha dado señales de que debemos mejorar la forma de comunicar y debemos mejorar la forma en la que estamos trabajando y en la que estamos tomando acuerdos. Y yo espero que a partir de estas señales, a partir de estas acciones, entonces cambiemos la forma de cómo estamos haciendo las cosas. Tú eres concejal y eres también miembro del COENA. Sí. ¿Ves que hay intereses por querer afectar la carrera política y la administración municipal de Ernesto Mason dentro de algunos dirigentes importantes del COENA? No, yo creo que dirigentes del COENA no, sin embargo, como hemos visto, aparentan señales de personas que tengan algún interés, no entiendo cuál, definitivamente debe ser un interés personal, claro, porque un interés por país, imposible, que quieran afectar la carrera política de Neto. Sin embargo, como ya te dije, está respaldada pues por un porcentaje demasiado alto de parte de los capitalinos, y eso es innegable, pues el trabajo habla por sí solo. Y al final el respaldo de la gente es lo que importa, porque cuando uno llega a ser funcionario no lo hace para su partido, sino para pues la gente, para los ciudadanos. Ernesto. Yo creo que todo esto nos debe servir para corregir, ¿verdad? Todo esto nos debe servir para limar asperezas, dejar atrás los desafortunados malentendidos, las desafortunadas expresiones. También creo que mucha gente no vio bien el hecho de que se lancen tipo amenazas, como decir, o más le vale comportarse bien porque necesitan la bandera del partido político. Esa cosa, lo dije yo al principio, le escuché decir, bueno, tanto el partido necesita de Ernesto como alcalde, como él como alcalde necesita de nuestro partido. Yo creo que... ¿Esa es una amenaza a tu criterio? Sí, yo creo que el partido necesita muchísimo más de los alcaldes y de los liderazgos territoriales del partido que los liderazgos territoriales y los alcaldes del partido. Y yo creo que por eso se debe promover más comunicación interna
y mayor incidencia de parte de los liderazgos reales dentro del partido. Y esperaría pues haya voluntad de la dirigencia, de toda la dirigencia, para poder hacer esos cambios y corregir esos desaciertos del primer mes de gestión de esta nueva dirigencia del partido. Michelle. Y agregando también, no solamente en el tema comunicacional, es decir, si vamos, como te decía, a liderar la bandera de la renovación, debe hacerse también de una manera formal. Una buena iniciativa sería que de verdad impulsemos las reformas estatutarias que tanta falta nos hacen, porque los estatutos ahorita nos están limitando de nuevo, estamos bloqueando liderazgos del partido, es decir, tenemos apenas pocos puestos dentro de la dirigencia que pueden ser tomados por funcionarios que en realidad aportarían muchísimo. Asimismo, el tema de la democratización de la comisión política es importante. Son temas que es importante liderar y que espero yo que sean respaldados por parte de tanto la comisión política, que daría señales de una verdadera renovación, como del resto del COENA. Si bien no nos hemos sentado completamente a discutir artículo por artículo de nuestros estatutos, creo que es importante que vayamos enrumbando el camino a dar muestras de un cambio verdadero. Ok, ya para finalizar, Ernesto, ¿estarías dispuesto a sentarte con el COENA para poder dirimir todas estas, digamos, posturas? Sí, por supuesto, siempre he estado dispuesto. ¿Hay indicios de reunión o hay en agenda un punto de reunión? No lo hay. Siempre hemos estado dispuestos de apoyar en lo que nos necesiten, ¿verdad? Ahora, para poder apoyar es necesario que también se dejen ayudar, ¿verdad? Y no solo es necesaria la voluntad de este servidor o de cualquier otro liderazgo. ¿Qué le dirías al presidente del COENA esta mañana, aprovechando este espacio? Que es una buena oportunidad para limar asperezas y para corregir las cosas que se han hecho mal. Que si de verdad queremos promover un cambio real que Arena necesita, que Arena urge de él, es necesario cambiar la forma de hacer las cosas y no podemos seguir haciendo las cosas como en la política tradicional. Hay una nueva forma de hacer política donde se deben anteponer los intereses de la gente, los intereses del país, a cualquier interés partidario, cualquier interés de un pequeño grupo. ¿Y qué le dirías a aquellos que en su momento tú ves que quieren dividir y que quieren afectar tu carrera política? Que hagan su trabajo y que traten de construir, no de dividir. Es mejor construir, y así se benefician al partido, se benefician a sí mismos y benefician al país, que estar queriendo generar discordia, división, o estar atacando o mal calificando a otras personas dentro del partido. Te agradezco mucho, Ernesto, que hayas venido esta mañana al programa. También a Michelle, gracias por acompañarme. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, les agradezco. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, conversamos con el comisionado presidencial de proyectos estratégicos, también sobre aspectos importantes que tienen que ver con el primer centro regional de desarrollo e innovaciones urbanas y proyectos de inversión para el país. Vamos a hablar con Luis Rodríguez en cuestión de segundos. Acompáñenme. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. Quiero darle la bienvenida a nuestro segundo invitado, el comisionado presidencial para proyectos estratégicos. Quiero decirles a ustedes que el sistema FedeCrédito, fomentando el hábito del ahorro, realizará el Congreso del Día Mundial del Ahorro. Un encuentro inspirador con la participación de expertos, conferencistas nacionales e internacionales. Así es que estén muy pendientes de este importante evento, que desde luego el sistema FedeCrédito se convierte como auspiciador para fomentar el hábito del ahorro, y que se va a versar precisamente en este Congreso del Día Mundial del Ahorro. Así es que pendiente de este evento. Bueno, te saludo cordialmente, Luis Rodríguez, comisionado presidencial de proyectos estratégicos. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Ernesto, un gusto siempre estar aquí, a la orden. Cuéntanos,
A propósito, hablando de proyectos estratégicos, el tema del agua que ha estado hoy en este fin de semana muy activo, sobre todo por el tema de cómo se está atendiendo la emergencia y cómo se está atendiendo el tema de las pavas, ¿cómo se visualiza? Porque este es un bien estratégico, ¿no? Sí. Cuéntame. Sí, bueno, en primer lugar, básicamente todo parte de una visión presidencial en la que desde el inicio a todos se nos plantea el hecho de que sí vamos a tener que resolver muchísimas urgencias, muchísimas necesidades, problemas que no se han atendido desde hace mucho tiempo, pero que eso no nos debe quitar el enfoque de poder empezar a ir construyendo cosas a futuro o ir arreglando de una vez por todas problemas que tienen ya demasiadas causales estructurales. Entonces, ante eso, la situación de ANDA, y me voy a ir a ANDA primero, pues tiene de las dos cosas, obviamente. Desde hace ya bastante tiempo, pues ANDA como institución ha venido pasando por una serie de problemáticas, algunas provocadas, otras no, otras causas de problemas de ineficiencia, pero que al final todo ese cúmulo ha ido generando diferentes tipos de problemas y situaciones que hay que atenderlas una por una, o hay que diseñar una estrategia para encontrar cuál es la principal y a partir de esa ir resolviendo las demás. Dentro de eso baja un tema de varios, que es las pavas, claro. que es básicamente el principal generador y abastecimiento de agua en el Gran San Salvador, sí. Que obviamente es una parte de un eslabón de cosas que se tienen que solucionar dentro de una institución muy desgastada y dentro de una institución que evidentemente presenta una serie de problemáticas que están unas a la luz a la luz de todos y otras que se tienen que ir trabajando e ir construyendo. Esta reparación en la central de Las Pavas no ha sido una decisión sencilla para el gobierno, incluso para la presidencia de ANDA, puesto que obviamente tiene ciertos factores de sacrificio y riesgo en el Gran San Salvador, que es tengo que reparar, tengo que suspender. Ahora viene sumado a esto un plan de contingencia en el que el gobierno, digamos, trabajando en equipo, ahí se han visto una serie de instituciones, han ido realizando una serie de medidas paliativas, claro. Por territorio, por cantidad de gente, por tipo por cantidad de consumo, etcétera, donde se han ido tomando una serie de decisiones puntuales. El tema del agua es tan estratégico digamos, es tan estratégico para ser contemplado en una agenda de gobierno, en una agenda de país. Por supuesto, o sea, todo lo que son necesidades básicas no cubiertas entra dentro de un concepto llamado bienestar social, ¿verdad? Que es básico, que es que la gente tenga desde lo básico hasta arriba, pero te topas con que un buen porcentaje todavía no tiene ni siquiera lo básico, y eso es lo que hay que empezar a atender. Obviamente todo este tipo de cosas requieren de presupuestos, ahora financiamientos de cosas que pudiesen haber sido tratadas como carácter preventivo y hoy son una bola de nieve, y hoy son un problema generado, lo transformado en una crisis que se tiene que atender como tal. La medida de contingencia evidentemente atiende una crisis y no atiende un problema estructural, y eso está claro, y eso lo ha dicho el gobierno, eso lo ha dicho el presidente, eso lo han dicho los funcionarios, pero es que las dos cosas se tienen que atender de una vez por todas. Si vas a hacer una reparación de ese tipo en una central que tiene tanto impacto en el Gran San Salvador, que es donde se desarrolla la vida comercial, la mayoría de dinámicas sociales, etcétera, si vas a atender eso, hacerlo con una
medida de contingencia que golpee lo menos posible. Y esto pasa por, de alguna manera, por clarificar bien el ente normador y regulador que debe de tenerse a través de una ley, ¿no? ¿Te preocupa un poco como funcionario que asiste en una visión estratégica de país, que se apruebe cuanto antes una ley como un ente normador, regulador de este bien? Ese es un punto importante y preocupa, y creo que preocupa más el hecho de que buscásemos, por ejemplo, hacer lo mismo y tratar de resolver las cosas de la misma manera en la que se ha venido haciendo y obteniendo los mismos resultados. Al fin y al cabo, a la gente lo que le interesa es tener agua, es tener un buen servicio, es tener agua las 24 horas al día, es tener agua limpia, es que el sistema sea sano, es que no hayan fugas, es que tengas una empresa estatal que no tenga todos esos problemas, en efecto cascada de deudas, desgraciadamente, que no existan gastos tan enormes como los gastos en energía, que eso te impida poder realizar otro tipo de inversiones que tú sabes que son urgentes también para la institución, incluyendo el tema de las pavas. Creo que como gobierno en general, si estuviésemos haciendo exactamente lo mismo o buscando resolver las cosas como se ha hecho regularmente, eso sí nos preocuparía a nosotros bastante, que dijésemos, bueno, vamos a trabajar las pavas, ok, la gente se queda sin agua. ¿Y qué hacemos? Llame y que venga una pipa. Sin plan de contingencia, sin que la gente, sin que el funcionario esté ahí directamente atendiendo las mismas emergencias, viendo en el momento qué es lo que se necesita, lo cual es totalmente normal en una medida de contingencia, pero ojo, sin estar de forma paralela construyendo todo un plan para recuperar una institución tan bondadosa pero tan dañada como anda, fuese el error más grave que pudiésemos estar cometiendo, más allá de leyes, de políticas, etcétera. Y entiendo, la situación está bastante cubierta de atención hoy por este tema de los trabajos que se están haciendo en Las Pavas, ¿no? Está bastante cubierta por los dos lados. Sí. Digamos, en cuanto a la medida contingencial, pues está llevando una serie de avances que se les ha ido, a la gente, y se le ha ido comunicando a la gente. Y por otro lado, pues se está trabajando toda la medida estratégica estructural para recuperar a ANDA de una vez por todas. Claro, que es otro tema también que debe ser atendido. Voy a hacer una pausa. Cuéntame un poquito sobre este primer centro regional enfocado en desarrollo e innovaciones urbanas. Me gustaría que habláramos un poco también colocando en una esfera tan importante lo que significa este otro elemento, ¿no? Sí, con gusto. El Salvador se convierte en el primer tanque de pensamiento de la región. Vamos a hablar también de eso, ¿sí? ¿Te parece? Perfecto. Vamos desde luego invitándolos a ustedes a que estén participando, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles. Estamos en Facebook, también búsquenos, y por supuesto también a través de Megavisión. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quizás también voy a aprovechar un poco, entrar en el análisis político de la forma en cómo puede desarrollarse una agenda de país teniendo un clima favorable en materia de comunicación entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Anteriormente conversaba con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, sobre estos canales de comunicación que deben de existir entre las principales fuerzas políticas, Arena, y particularmente con el Ejecutivo, que entiendo, a partir de lo que ya conocemos, que el presidente Bukele desconoce el presidente del COENA, y el COENA dice, el presidente del COENA, Gustavo López, dice, no vamos a ser sumisos al Ejecutivo. ¿Cómo examinas tú estos elementos dentro de ese contexto, dentro de esa división estratégica de país para apostar al desarrollo? Bueno, yo creo que vi las declaraciones del alcalde y creo que son en función bastante
pragmáticas e ir al punto que nos tiene a todos en común, que es la gente. En este caso, y te lo digo en la práctica, para nosotros el sentido de lo que el presidente menciona, de decir yo desconozco esto y nos vamos a ir a hablar directamente con los liderazgos. Por ejemplo, el Banco Mundial. El Banco Mundial tiene por el momento $200 millones aprobados, que van para los territorios, que van para las alcaldías, ¿verdad? Entonces, estos $200 millones son para proyectos municipales, claro, que los escogen los alcaldes. Los alcaldes elaboran las carpetas, las presentan al Banco Mundial. El Banco Mundial con sus equipos de expertos les apoyan, les acompañan, les dan el ok a las cosas y dicen administrativamente el presupuesto pasa por desarrollo territorial, que es gobierno, y se va hacia sus proyectos. Nosotros hemos estado teniendo una serie de reuniones con el Banco Mundial y con alcaldes. De hecho, ya estuvimos con los del Gran San Salvador y toda la zona central y la zona costera, acompañando al banco, explicando los proyectos, incluso abriendo las puertas del gobierno para acompañar en realizar junto con los alcaldes y con las comunidades proyectos estratégicos para que ese monto, ese dinero que va a entrar, lo puedan utilizar de la mejor manera para desarrollar sus municipios. El problema es que en la Asamblea Legislativa dicen no, el dinero tiene que ir directamente al alcalde para que el alcalde haga su proyecto. Obviamente el Banco Mundial no puede hacer eso, no está dentro de los lineamientos del Banco Mundial. Tiene que haber un proceso, pero el espíritu de esto no cambia absolutamente nada, son exactamente la misma cosa. Nosotros hablamos con los alcaldes, explicamos todo esto, les presentamos proyectos, ellos hablaron de sus inquietudes, hubo algún par de debates sanos y constructivos dentro de estas reuniones. Hubo algunas expectativas de proyectos incluso que mencionaron algunos alcaldes. Fueron una serie de eventos muy interesantes en los que cruzamos gobierno, una institución como el Banco Mundial y sus expertos, y los alcaldes con su gente, un factor común que era proyectos enfocados en la población. ¿Cuál es el problema? Nos avisan algunos alcaldes por teléfono y nos avisan vía chat de que hay un lineamiento de parte de COENA de decir no acepten eso. Desde ahí comienza ya a haber una distorsión. Exacto. De lo que tú me estás hablando, de que en el país lo que se necesita es un puente. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Desarrollo o necesitas una agenda de un partido político? O choque, que era lo que hablábamos con Ernesto, ¿no? Entonces, el punto es, señores, tienen $200 millones a la mano, es casi un fomilenio. Y en eso viene en camino el 800 millones más del Banco Mundial para el mismo tema. Tenés $1.000 millones para desarrollar en territorio. ¿Cuándo los has tenido? ¿Cuál es la diferencia de todo este proceso? Ninguna. La diferencia en este caso es un capricho. Y si vamos a estar nosotros sentándonos para estar discutiendo y tratando de bajarle el nivel a ese tipo de caprichos, entonces ¿de qué vamos a hablar? ¿Con quién vamos a hablar? En funciones prácticas, ¿con quién debemos hablar? ¿Con quién nos tenemos que sentar? ¿Con quien está en el aire acondicionado diciendo que no se me da la gana porque y esta va la línea para todos de que no lo hagan? ¿O con quien tiene que administrar los problemas de la gente? Es con quien tiene que administrar los problemas de la gente. Es con los alcaldes. Son los alcaldes los que van a administrar sus proyectos. Son los alcaldes los que van a recibir esos 200 millones y 800 más para su gente. No son alcaldes, eso lo dice el alcalde de San Salvador, eso se lo escuchamos a mucha gente, eso mismo lo mencionamos nosotros en estas reuniones que ya llevamos más o menos unos 150 alcaldes ya con quienes nos hemos reunido. Aquí el factor común no es quien se pone ni la estrellita, no es ni quien se pone las florecitas y los árboles, no señor, aquí el factor común es la gente y es el territorio y es el desarrollo, y tenés a una institución como el Banco Mundial que vienen garantes, o sea, con toda su estructura de garantía, de procedimientos de transparencia, de expertos en temas muy puntuales de desarrollo, y ya si con eso
todavía te tiran una orden para decirte no lo aceptes. Entonces, ¿con quién te vas a sentar? Ese es el punto. ¿Cómo calificas tú esa postura del alcalde del Coena de no volverse sumiso al Ejecutivo? No es un tema de sumisión. Yo creo que el seguir con esos discursos ya en estos tiempos se vuelve un absurdo. No es un tema de sumisión, es un tema de trabajar para la gente. Si tú lo estás considerando como un tema de sumisión, siendo un líder de un partido político que tiene tantos años de historia, que ha tenido presidentes de la República, que ha tenido manejos muy fuertes en la Asamblea Legislativa, que ha tomado decisiones para bien o para mal en este país, creo que por respeto a ese mismo partido y a su propia historia debería de abrirse un poco más y tener una madurez muchísimo más pragmática en función de la gente y en función de sentar sí a sus alcaldes, a sus diputados y decirles: señores, tenemos 200 millones de dólares, hay municipios donde no pasa casi que absolutamente nada y tienen la oportunidad de darle a su gente, qué sé yo, un espacio público, mejorar ciertos servicios, llevar servicios básicos a la ciudadanía, carreteras, conectividad, seguridad, etcétera. Es decir, tenés tantas oportunidades con eso que suena absurdo decir: señores, no lo hagan porque simplemente neguémonos. Entonces ahí es trascender desde el retroceso o la inmadurez política hacia el beneficio si no es con de la el población. presidente del Coena con quien se puede establecer una comunicación, ¿es importante establecérsela entonces con sus alcaldes? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros, te cuento un caso interesante. De hecho, estaba Ernesto Mason en esa reunión, estaba el alcalde de Abuizón, estaba ya Milagro Navas, y discutimos Milagro Navas y yo sobre el tema. Estábamos sentados casi que a la par. Entonces me dice: explíqueme cómo está la cosa. Mira, está así, esto, lo otro, tal. Deme el micrófono. Y ella toma el micrófono y les dice a los alcaldes: señores, tenemos que apoyar esto, el proceso está aquí, el Banco Mundial está acá, la gente del Banco Mundial está aquí, la garantía de transparencia de esto está acá, hagámoslo. Un liderazgo del territorial de Arena, con quien obviamente tuvimos nosotros una competencia electoral. La competencia electoral quedó ahí atrás. Lo que me interesa a mí como representante de gobierno es la gente. Lo que le interesa a la alcaldesa como representante de un municipio es la gente. Entonces entendámonos ahí y lleguemos a acuerdos ahí. Eso es madurez. Pero realizar lo otro a partir de la presidencia del partido, cúpula, no sé cómo a decirle a todos sus alcaldes: señores, échense para atrás y esto no va así, y a decirle a sus diputados: señores, esto no va así. Eso es inmadurez y eso es pasar por encima de los intereses de la gente, y es su obligación, tanto como un diputado, así como un alcalde, así como nosotros, no ver la bandera del partido, si votaste por mí o no votaste por mí. Es los intereses y las necesidades que tú tenés y que tenemos que resolver de una vez por todas. ¿Te llama la atención esa unión o alianza, si le queremos llamar, de votación que hubo para elegir con votos de Arena al procurador de derechos humanos, a quien se le señala de ser un aliado o miembro del partido, no miembro, sino más bien un hombre cercano al FMLN? Ahí habrán decisiones que se toman dentro de la asamblea que no son nuevas, no es una situación nueva. El punto, y vuelvo a lo mismo, por ejemplo, quizás te doy otro caso, muy puntual. Va el presidente de CIFCO a presentar a la Asamblea Legislativa el plan de educación y nivelaciones educativas para jóvenes, que se van a hacer, que la idea es que se hagan en el CIFCO. Ok, si por el momento el país carece de una infraestructura completa donde se puedan albergar jóvenes, donde se pueda realizar una agenda educativa sobre necesidades muy puntuales que ellos tienen en temas de idiomas, en temas de computación, en temas de nivelaciones en matemáticas, diseño, etcétera. Todo lo que tiene que ver con una agenda educativa. Si tú no tienes una infraestructura, búscala. Y si vas a encontrar una infraestructura donde puedas hacerla en este momento, entonces hagámosla. O sea, el punto es no pasar
por encima de una necesidad tan grande que tienen los jóvenes de poderse capacitar para poder encontrar un empleo. Es Claro. eso. Okay. Aquí ¿Cómo se va a traducir eso? Exacto, o sea, la barrera del joven, solo cierro con esto, la barrera del joven para el empleo tiene que ver una con la movilidad, y es que no tienen dinero para pagar un bus y para andar de arriba para abajo, no lo tienen. Segundo es dónde viven. Tercero es si tienen experiencia o no, o están capacitados o no en ciertas cosas, y no lo tienen porque evidentemente eso es dinero que tampoco tienen. Entonces, si nosotros podemos hacer un plan en este momento para poder nivelar eso y para poder empezar una agenda de trabajo educativo con los jóvenes, ¿por qué no hacerlo? Entonces, son obviamente discusiones a las que vamos a seguir metiendo, vamos a seguir poniendo sobre la mesa. El país, la mayoría de población en este país es juventud. Los más afectados en temas de violencia son jóvenes. Los más afectados en temas de desempleo son jóvenes. Obviamente tenemos que atenderlo. Si eso es una medida, hagámosla. Si hay otras, hagámoslas. ¿Hay algo que entrar en ese tipo de choques? Soy de la idea de que en el país debe de haber respeto de poderes, pero también debe de haber consecuencia para aquellos proyectos que beneficien a la mayoría. Correcto, ¿verdad? correcto. Vamos a la pausa y regreso. Hablemos un poquito sobre este centro regional enfocado en estamos en desarrollo. deuda con eso, sí. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, a usted que nos está enviando sus comentarios, interesante. A ver, cuéntame un poquito sobre este centro regional enfocado en desarrollo e innovación urbana. La semana pasada recién llegas también de Corea, quien está trabajando muchísimo en proyectos de esta naturaleza, apoyando en cooperación para proyectos de esta naturaleza. Sí, bueno, habíamos planteado primero una visión presidencial de que El Salvador se comenzase a transformar poco a poco en un centro de pensamiento a nivel regional. A partir de eso nosotros encontramos una serie de temas importantes, no solo a nivel local, sino también a nivel regional, que necesitamos ir resolviendo, puesto que son impactos y empleos, están relacionados con los empleos del futuro o con la competitividad que nosotros podamos tener a nivel centroamericano en comparación con otros países, digamos, de mayor tamaño. Dentro de estos nosotros planteábamos, por ejemplo, el Centro de Innovaciones en Industria Naranja, que es un trabajo que va ya muchísimo más adelantado. Esperamos hacer el primer anuncio formal a finales de este año. Y dentro de esos también estaba el Centro de Innovaciones en Desarrollo Urbano. Básicamente lo que hicimos fue sentarnos ya con las altas direcciones de la Universidad Nacional en Seúl, donde ellos tienen específicamente dos facultades enfocadas en esto. Uno es en innovaciones urbanas y la otra es en desarrollo urbano. Nos sentamos con ambos directores para revisar una serie de currículas que se pudiesen implementar aquí en el país y poder transformarnos en el centro regional de esto, donde desde Panamá pudiesen venir, desde Costa Rica, Guatemala, etcétera, puesto que en general en Centroamérica nosotros padecemos ese problema. Es decir, si pudiésemos diseñar o rediseñar, deconstruir algunas cosas y volverlas a armar en términos de desarrollo urbano, en el futuro podemos ir evitando problemas de los que padecemos ahora, por ejemplo, e irlos transformando en una serie de oportunidades. Obviamente es una ciencia que exige también una serie de estudios previos, arquitectos, ingenieros civiles, urbanistas, diseñadores, etcétera, sociólogos, donde tienen la oportunidad de poder ampliar su conocimiento y volverlo específicamente en cómo ordenar una ciudad o cómo potencializar una localidad con la realidad que tienen ellos en ese momento, si es vulnerable o no, si tienen productos potenciales para
para trabajar en términos de agricultura o no. Entonces así vas a diseñar la ciudad. Si tiene la característica para que empeces a implementar un formato de Smart City y eso irlo aplicando a una serie de servicios ciudadanos o no. Cómo reenfocar el tema de la vivienda, del espacio público, del transporte público, de la obra pública en general, cómo ordenar zonas industriales, cómo rediseñar, por ejemplo, centros urbanos, etcétera. Ya todo eso visto desde un punto de vista muy centroamericano. Ya ellos tienen un trabajo avanzado. De hecho, la Universidad de Seúl tiene un trabajo muy avanzado. Han hecho una serie de proyectos. Nos presentaron en su momento un proyecto que han estado realizando en Panamá, muy, muy interesante, donde ya visualizan una ciudad enfocada en resolver urgencias, pero también una ciudad enfocada en un futuro estratégico ya muy acordado por diferentes áreas, donde a nosotros se nos viene bien organizar todo esto, darle forma, transformarlo en un diplomado, transformarlo en una maestría, transformarlo en un doctorado, y que podamos de una vez por todas empezar a irnos organizando en este aspecto. Obviamente, por ser Centroamérica, oportunidades para trabajar desarrollo urbano y para trabajar ordenamientos ya estratégicos en esto, tenemos de sobra. Entonces se nos ha venido bien. Firmamos allá un preacuerdo. Faltan 2 o 3 puntos ya muy de detalle: quiénes son los que van a venir de la universidad aquí al país, cómo vamos a trabajar el tema de las becas, la doble titulación. Te puedes titular aquí en El Salvador y te puedes titular como Universidad de Seúl también, cosa que te permite oportunidades de empleo no solo aquí, sino también en el exterior, trabajando desde El Salvador, organizar equipos de trabajo desde El Salvador y poder dar consultorías en el exterior, trabajar para alcaldías en proyectos muy puntuales, trabajar para gobiernos en proyectos muy puntuales. ¿Existe un abanico de, digamos, como de oportunidades si se diseña un buen plan acorde a lo que tú logras en esta cooperación? Exacto, y la ventaja es que tenés una columna vertebral como es la Universidad de Seúl, el prestigio que ellos tienen en desarrollo urbano y todas estas cuestiones que te apoyan, que están con ¿cuándo una se serie puede de tener en expertos. concreción algo, o ya cómo se está afinando toda esa, digamos, cooperación? Bueno, a nosotros en el caso nuestro, como gobierno, nos hace falta organizar quizás a las 2 instituciones principales que van a liderar esto, sí. Que en un caso es vivienda y desarrollo urbano, en el otro caso es también desarrollo territorial, y evidentemente de ser necesario, una institución educativa que logre también digamos acuerpar con infraestructura, si es necesario, el recibimiento de los alumnos, donde se van a dar las clases, etcétera. Aún así, en ambas instituciones del Estado, tanto en desarrollo urbano, así como en desarrollo territorial, tanto Michel Sol como María Chichilco tienen la suficiente digamos, voluntad política, la apertura, el interés y la infraestructura para que podamos iniciar desarrollándolo como gobierno. Luego vendrán algunos detalles lógicos en el camino que se dan en este tipo de proyectos de intercambio, pero el punto es poder arrancar ya con un convenio formal y muy definido para el mes de diciembre, que es cuando esperamos que vengan las autoridades de la Universidad de Seúl aquí a El Salvador. Ellos van a estar un tiempo acá trabajando con los equipos nuestros para poder instalar esto e iniciar el otro año. El otro año estaríamos ya viendo de manera concreta toda esta relación de cooperación para establecer esto. Correcto. Bueno, interesante, vamos a darle seguimiento a esto. Te quiero agradecer, Luis, que me hayas acompañado esta mañana. Sin duda alguna, uno de los aspectos elementales que yo sigo creyendo, y después de tener este corrido a lo largo de los años y examinando cómo el país viene experimentando necesidades, la apuesta estratégica en el tema de la cooperación debe de ser precisamente con estos
temas de los cuales tú Y ves ahora, eso es un ¿no? punto. Y la otra es la responsabilidad que tenés como gobierno de ir ordenando las cosas. Por ejemplo, solo en el tema de puertos, por ejemplo. El trabajo que está haciendo CEPA, por ejemplo, liberando ya el estudio, que hace poco ya se montó una comisión. Nosotros estuvimos en México antes de Corea para incluir a El Salvador dentro de la ruta mesoamericana de negocios navieros, donde si ya El Salvador entra en eso, pues cambian las Ahí cosas está. y nos permite que dentro del estudio podamos reorganizar nuestras propias Y infraestructuras. ahí está la apuesta, por eso decía que a lo largo del tiempo lo importante es ir en concreción de las cosas que se deben de hacer. Exacto. Y eso debe ser el punto de honor en una función como la que tú desempeñas, y que no dudo por tener a bien conocerte muy bien la capacidad para poder desarrollarla. Te agradezco Muchas mucho gracias, que gracias. hayas acompañado. Estamos a la hora. Gracias por mi parte, los espero en radio hoy a las 6 de la tarde, no se lo pierda, estará muy interesante el análisis que vamos a tener sobre la situación en la Asamblea Legislativa desde la perspectiva de Juan José Martel, Leonardo Bonilla y también Milena Mayorga. Estarán los tres hoy a las 6 de la tarde. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.